Bueno, buenas noches con todos. Vamos a hablar hoy día acerca del abordaje del estado epiléptico. Esta charla está dirigida a los médicos generales para digamos, tener claro el enfoque de cómo debemos tener un estado epiléptico, ¿no? Para hablar de esto, en realidad, vamos a decir que el estado epiléptico es una urgencia neurológica, en realidad, es una causa importante de mortalidad y morbilidad en los pequeños, ¿no? La frecuencia en realidad es de 18 a 23 por cada 100.000 niños y en realidad va a tener un concepto en realidad tradicional que era el conocido, digamos, de modo concreto, en el cual es una convulsión, en la cual, o una crisis epiléptica, en la cual sin o con tratamiento la duración es más de 30 minutos o que hay crisis frecuentes que se repiten y que entre una y otra no hay una recuperación de la conciencia, ¿no? Y que esto pues conlleve ya un tiempo mayor a 30 minutos. Es el concepto tradicional que se tenía, ¿no? Y lo que tenemos que tener es un adecuado enfoque diagnóstico y así pues poder brindar la terapéutica más adecuada para estos pequeños. En cuanto a las etapas, en realidad, como les dije, hay ciertas etapas en el contexto de la convulsión, del estado epiléptico, perdón. El estado epiléptico en realidad es una circunstancia en la cual los mecanismos que actúan para ceder una crisis convulsión fallan y se favorecen los mecanismos que justamente prolongan una convulsión, ¿no? Entonces, normalmente las convulsiones, una crisis epiléptica se caracteriza por ser, en realidad, ceder espontáneamente, ¿no? Va a ser autolimitada y suele ser breve, ¿no? Pero cuando justamente pasan ciertos periodos de tiempo es cuando nosotros tenemos que estar alertas para poder reconocer el estado epiléptico ya, ¿no? Se habla de que normalmente de 0 a 5 minutos, que son los cuadros que duran mayormente, ¿no? Puede ser pródromos o incipientes, pero cuando ya se ha pasado los 5 minutos, pues ya se habla de un estado epiléptico precoz, ¿no? Cuando esto dura ya de 10 a 30 minutos, decimos que hay un estado epiléptico establecido, pero si después de esto persiste la convulsión, o en realidad ya con 2 o 3 anticonvulsivantes, ¿no?, diferentes de primera y segunda línea, permanecen las convulsiones, pues es un estado epiléptico refractario, ya pasa la media hora. Y es importante este tiempo, ¿por qué? Porque justamente el estado epiléptico se basa de que estos mecanismos que fallan para contener la convulsión y estos mecanismos que se favorecen, que son los que estimulan que una convulsión dure más, van a llevar a sobrepasar un tiempo inicial, que es el tiempo de... O sea, cuando pasan los 5 minutos, justamente es más probable que esto ocurra, lo que les he mencionado, ¿no? El que incrementen los factores que empeoran y el que disminuyan los factores que ceden, que hacen que las convulsiones sean espontáneas. ¿Y qué pasa cuando se sobrepasan los 30 minutos? Es cuando ya se existe a ese nivel lesión neuronal porque los mecanismos compensadores se vencen, ¿no? Entonces, básicamente se pierde digamos, el metabolismo neuronal. Vamos a hablar fisiopatológicamente de estos factores compensadores que sí, de alguna manera atenúan todo esto durante estos primeros 30 minutos, pero pasado este tiempo ya no, falla, fracasa y pues lleva daño, ¿no? Y pasada la hora ya se habla de un estado epiléptico maligno, superrefractario, que son manejos ya pues en UCI, ¿no? De todas maneras, lo importante que tengamos nosotros es el enfoque inicial, ¿no? Porque muchas veces van a tener que referir esto a un centro pues especializado, ¿no? Como les dije, básicamente esta es la definición operacional de un estado epiléptico. En los primeros 5 minutos hay una posibilidad de ceder espontáneamente porque es así, son las convulsiones por su definición así. Sin embargo, cuando ya se sobrepasa un tiempo inicial de 5 minutos, un T1, conocido así, en realidad para las tónico-clínicas generalizadas son este tiempo, pasando este tiempo es muy probable que la actividad convulsiva se perpetúe, ¿no? Se siga, continúe. Y es que debe iniciarse el tratamiento. No vamos a esperar a los 30 minutos para decir es un estado epiléptico establecido, no. Se debería iniciar tratamiento a partir de los 5 minutos porque este tiempo es en el cual los mecanismos fallan o los mecanismos que compensan o que regulan una convulsión espontáneamente fallan. A partir de este tiempo 2, que ya son 30 minutos, es cuando se produce ya daño neuronal porque los mecanismos compensadores de lesión neuronal se vencen. Entonces, en ese estado debería controlarse el estado epiléptico ya, porque de lo contrario pues vamos a tener una importante morbilidad porque va a llevar a secuelas, va a llevar a que un niño pues se deteriore completamente.
Los tiempos cambian según el tipo de convulsión, pues si es un tipo de convulsión tónico-clónica generalizada son esos tiempos, como les dije, 5 y 30, y en el caso de las convulsiones focales pues son 10 minutos para el tiempo 1 y 60 minutos, cambia un poco más para el tiempo 2, ¿no? Y el estado epiléptico no convulsivo, sí, 10 a 15 minutos es un poco mayor, ¿no? Esto se ha hecho con el objetivo de disminuir la morbimortalidad asociada a actuar justamente después de T1, para justamente menguar o tener un tiempo mayor de actuar y evitar pues, que se produzca el daño neuronal pasando el T2. En cuanto a las causas, en realidad, como les he dicho, es una urgencia neurológica y no solamente es una urgencia urológica, sino que es la más frecuente, ¿no? Tiene una incidencia de 7 a 23 casos por 100.000 niños, ¿no? Y la incidencia más alta es antes del año de edad, ¿no? Donde esto se eleva incluso de 51 a 156. Y sabemos que el 15% de los niños que al final tienen epilepsia va a tener al menos un episodio de estado epiléptico durante su vida. Y el 12% de los niños con epilepsia incluso va a ser su debut con estado epiléptico. O sea, va a ser la primera manifestación mediante la cual se estudia y se diagnostica pues, la epilepsia, ¿no? Y en realidad, en 12 meses de este grupo, en 12 meses o en un año, el 16% va a tener un segundo episodio, ¿no? El estado epiléptico febril se presenta incluso, los pacientes que hacen estado epiléptico en el contexto de un paciente con fiebre, el 5% de estos van a ser incluso convulsiones febriles, ¿no? Y los que hacen estado epiléptico con fiebre, justamente, más de 2/3 en realidad, van a hacer un estado epiléptico entre el primer y el segundo año, ¿no? Entonces, básicamente es un diagnóstico de exclusión porque tenemos causas, ¿no? Aquí tenemos justamente la clasificación en la cual tenemos el febril, que es provocado por un cuadro de fiebre, como la convulsión febril típica. Sin embargo, esto lleva a un estado que, como les he dicho, se puede presentar. Y puede ser la causa, pues, diversa, ¿no? Infecciones respiratorias, digestivas, la que fuera. Y en el caso del estado epiléptico sintomático agudo, que es el 26% de casos, este sí es el que ocurre durante una enfermedad justamente que afecta al sistema nervioso central. Y es lo que vamos a descartar justamente en el contexto de un estado epiléptico febril inicialmente, y en el contexto de un estado epiléptico en general es importante descartarlo, ¿no? Descartar una meningitis, una encefalitis, y para esto son los estudios que les voy a explicar, o de los que vamos a hablar. Dentro de las causas metabólicas también, alteración de los electrolitos, alteraciones de la glicemia, ¿no? Causas traumáticas, accidentes vasculares cerebrales que son más raros, pero sí pueden darse en el contexto de enfermedades también atípicas, ¿no? El estado epiléptico sintomático remoto, que básicamente es el que ocurre sin daño, que un paciente que no tiene un daño previo del sistema nervioso central, ¿no? Y esto puede darse pues en el contexto de una malformación del sistema nervioso central o como les dije, un problema neurológico previo. O sea, es un paciente que tiene una enfermedad neurológica de fondo, pero no es que tenga un daño agudo, sino que sucede en el momento, ¿no? Este estado epiléptico sucede en algún momento. El estado epiléptico sintomático remoto, que es un precipitante agudo, es similar al anterior. Sin embargo, en este caso, el paciente que ya tiene una encefalopatía crónica va a desarrollar un estado epiléptico, pero no por su condición, sino por un proceso infeccioso que lo descompensa, o un proceso nuevo, una nueva noxa a nivel del sistema nervioso central. En las metabolopatías también, que se clasifican dentro de las encefalopatías progresivas, ¿no? Que son muy raras, pero están ahí, ¿no? Los estudios, principalmente, para estudiar justamente el descartar la MEC, hacemos la PL, ¿no? La punción lumbar. Importante descartar este proceso infeccioso siempre, pensar en eso ante un paciente con estado epiléptico. La neuroimagen, que va a tener también ciertos criterios, de todas maneras es importante tomarla en el contexto de un paciente que tenía un estado epiléptico, ¿no? O que un paciente que está en estado epiléptico. En realidad, la primera crisis convulsiva en un niño previamente sano suele ser focal, pero en algunos casos puede ser secundariamente generalizada, como el caso de la neurociticercosis. En niños con neurociticercosis justamente se va a ver signos de hipertensión endocraniana, ¿no? Vamos a tener ahí nuestra actividad de Cushing también, y también es importante reconocer estos signos, ¿no? El edema pupilar, ¿no? Y si hay niños que ya tienen una epilepsia preexistente, es importante saber su medicación, su dosis. Este niño creció, ganó peso, la dosis ya no es la misma por kilo, cuándo fue su último control, averiguar todo eso, ¿no? Y la ingesta de tóxicos que también se observan en casos de estado epiléptico, más raro, ¿no? Pero de todas maneras está descrito. Ante un hallazgo neurológico en realidad donde nosotros encontramos focalidad y esto persiste, está indicado pues hacer un TAC, ¿no? Para descartar una lesión vascular.
Y si el niño está más estable, lo mejor podría ser una resonancia magnética, ¿no? Para encontrar justamente causas sintomáticas remotas, ¿no? En realidad, como les digo, esto puede ayudar a la resonancia justamente a encontrar displasias corticales, este tipo de enfermedades, ¿no? Que ya de por sí generan que un paciente tenga un problema neurológico de fondo y que por diversos motivos pueda tener un estado epiléptico, ¿no? Condiciones autoinmunes del sistema nervioso central también, la encefalitis autoinmune está ahí escrita. Enfermedades más raras como el síndrome de Dravet, ¿no? El síndrome Fires, que se da por infecciones febriles, un síndrome epiléptico por infecciones febriles, ¿no? Que en realidad lleva a un estado epiléptico refractario y evoluciona pues estos niños muy mal, con deterioro cognitivo, tienen un mal pronóstico, una alta morbilidad, ¿no? NORS también, que es otro tipo de convulsión descrita de este tipo, ¿no? Y la convulsión benigna con gastroenteritis leve, que se ve mucho también en el caso de rotavirus, por ejemplo, en el cual pacientes van a ser, o sea, pacientes con una gastroenterocolitis, que son aparentemente sanos, entre 1 y 2 años, no necesariamente hacen deshidratación, no hacen fiebre o no tienen fiebre en ese momento, no hacen ningún trastorno hidroelectrolítico ni meningoencefalitis. Encefalitis, sin embargo, presentan una crisis tónico-clónica generalizada o a veces puede ser focal también. Entonces, los mecanismos inhibitorios y los excitatorios, como les digo, hay una disregulación aquí que llevan a propagar la actividad convulsiva y lo que es los mecanismos que ceden, pues no funcionan. Aquí podemos ver diversos mecanismos de los neurotransmisores, sobre todo. La importancia del GABA aquí es importante, ¿no? Y el glutamato también, el GABA como el inhibidor y el glutamato como el excitador, ¿no? Y ahí tenemos los medicamentos que actúan a diversos niveles, benzodiazepinas, ¿no? La vigabatrina, la lamotrigina. En realidad también es parte del manejo ya farmacológico. La fase aguda, en realidad es un estado epiléptico, según cómo va avanzando el tiempo, va a haber una disminución en el número y función de los receptores GABA, y esto va a incrementar también los receptores de glutamato. Entonces con el pasar del tiempo va a ser menos probable que nuestros estados epilépticos respondan, ¿no? Entonces es importante el inicio por eso precoz de ello, ¿no? Aquí tenemos algunos de los mecanismos fisiopatológicos, en la cuales hay una fase de los 30 minutos, justamente como les decía, el flujo sanguíneo cerebral aumenta la necesidad de oxígeno y glucosa. Hay ciertos mecanismos que permiten que se compense o que esto se pueda mantener, ¿no? Sí, a costa de elevar adrenalina, elevar el gasto cardíaco, de causar taquicardia. Sin embargo, cuando esto ya se vence, pues puede llevar a que fracasen todos estos mecanismos y llevar a una acidosis a un paciente con aumento de la presión intracraneal, un paciente con trastornos hidroelectrolíticos, con edema pulmonar, falla cardíaca, ¿no? Diversos motivos por qué estos mecanismos compensatorios fallan. Los objetivos del tratamiento básicamente son mantener básicamente las funciones vitales, finalizar la crisis, que sea clínica o eléctrica en el caso de electroencefalografía, que es un poco más difícil, bueno, esto es para ya centros especializados, pero evitar recurrencias y minimizar complicaciones. Lo más importante aquí es su triángulo pediátrico. Evaluar si nuestro paciente está estable, está con una disfunción del sistema nervioso central, y viendo lo que podemos compensar en el momento, ¿no? Para actuar lo más rápido posible. Aquí tenemos las maniobras principales para asegurar una buena vía aérea, ¿no? Una cándula de Gödel, en algunos casos de repente sea necesario intubación, ¿no? Una cricotiroidotomía, brindar oxígeno en realidad. Todos estos mecanismos pues son importantes para un estado epiléptico. Y después de cumplir este ABCD, en realidad tenemos que repetirlo en realidad cada 15 minutos, porque sí, es importante que tratemos la convulsión, es importante el FAE, pero lo más importante es mantener nuestro cuadro ABCD para salvaguardar la vida del paciente mucho antes de pensar en la etiología o en la causa, ¿no? Entonces es importante eso. Respecto a las pruebas complementarias que se suelen pedir, en realidad, en los pacientes con fiebre, pues un hemograma, ¿no? Valorar si hay signos de infección o rectantes de fase aguda. En el caso de mujeres posmenárgicas, incluso se pide prueba de embarazo, ¿no? Pacientes que tienen ya epilepsias refractarias o tratamiento ya de base, ver la dosis del anticonvulsivante, dosar electrolitos que son importantes, pueden ser causas de convulsiones, alteraciones del calcio, del fósforo, del magnesio, las imágenes con las indicaciones que están descritas, el electroencefalografía. En realidad es importante también un AGA control para ver cuadros acidóticos, ver el lactato, perfil hepático es importante. Algunos medicamentos anticonvulsivantes pueden causar daño hepático y es importante, digamos, tener un basal de repente para cuando posterior se inicie el medicamento, ver cómo puede tener una RAM de repente hepática, ¿no? Entonces todos estos estudios son importantes. Básicamente, si se sospecha de infección, hay que sí sacar un gram de ello y un cultivo justamente posterior a la PL, ¿no?
siempre y cuando no haya contraindicación en la neuroimagen, que es un signo de hipertensión endocraniana, ¿no? En realidad, la evidencia que se tiene hoy en día es insuficiente para recomendar o refutar la realización de hemocultivos o LSR en niños en los que no hay sospecha de infección sistémica o del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, por ahora, digamos que no se puede ni refutar ni recomendar la toma de hemocultivos, pero sin embargo se hace, ¿no? Muchas veces se hace en el contexto de un paciente infeccioso, ¿no? La necesidad al momento de las neuroimágenes en realidad van a variar según la evolución de nuestro paciente. Si ya nuestra causa es clara, entonces se puede omitir la neuroimagen, ¿no? Si un paciente que ya tiene un antecedente claro, no tenemos por qué hacerla. En pacientes con traumatismo, en cambio, con pacientes son oncológicos o no se tiene clara, debería sí urgenciarse más nuestra neuroimagen, ¿no? Ahí tenemos básicamente las indicaciones principales, como les dije, las malformaciones del desarrollo cortical, ciertos tumores neurogliales. Para visualizar mejor la fosa posterior se solicita la resonancia, ¿no? La TAC de repente en cuadros traumáticos, cuando hay una enfermedad neoplásica de base con contraste se solicita, pero igual se pide, ¿no? También cuando hay sospecha de infección o hemorragia, ¿no? En cuanto al electroencefalografía, en realidad, su realización no es imprescindible para diagnosticar un estado epiléptico convulsivo y no debe retrasar el manejo para nada, ¿no? Ni el tratamiento de estos pacientes. Sin embargo, va a haber circunstancias donde la realización de una electroencefalografía continua sí va a ser primordial. Esto pues es importante en pacientes que tienen sospecha clínica con una epilepsia pues que es justamente refractaria, ¿no? Es importante monitorizar la respuesta a nuestro tratamiento con la electroencefalografía. Como les he mencionado, esto se da más en el contexto de centros más especializados, pero lo importante que quería que sepan es el abordaje inicial, ¿no? De justamente los pacientes con estado epiléptico. Aquí la bibliografía. Muchas gracias.